call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Hola papus y pupas, hoy estamos en un viejo video más. Hoy estamos en el juego del maso. El del pelón este que... me morí, what the fuck. Bueno, así que vamos a jugarlo. Porque sí, porque fue lo primero que encontré. Así que bueno, no puedo pasar. No, pero pasa pues. Uf, viste ese salto. Ok. Dale, sube. Pues, ¿qué pasó? Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Bájale un poquito la sensibilidad. Este efecto de volumen, music volumen. Listo, resumen. Uy, ya me estoy... In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. ¿Viste? It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world, flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. No, imagínate. Estas son las partes más fáciles de todo el juego y mira, se me está complicando toda la vida en esto. ¡Vamos! Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Yo no entendí todo lo que dijo el chamo este, pero yo no hablo English. Vamos. No. Ay. Un video más, mi gente. Boté el vaso. No te caigas, Dios mío. Del cielcito, pa. Salto mortal. Wow. Ay, por fin. ¿Cuál es esta parte? Nunca he llegado para acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ok. What the fuck?
No sé en qué parte estoy. No, ya me quiero salir del juego. Ya me quiero salir. No. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Ay, pensé que me iba a caer para abajo. Bueno, ni modo que me voy a caer para arriba. Pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Algunas veces decimos unas cosas. Ay. Chale, vale, pero pasa pues. No puedes subir para allá arriba. Y ahora no puedo subir. Por fin. Oh, por fin. That's a deep frustration, a real punch in the gut. No, creo que me engañaron. No, yo pensé que ahí había un camino secreto. Pero no había. Bueno, ahora ya sabemos por dónde tenemos que ir. Ese es el salto que tenías que pegar ahí. Cónchale, vale. Aquí, bueno, esta parte ya son medio fáciles. Uf, llegué recontra rápido. Tú eras pobre, tú no tienes iPhone. Tú eras pobre, tú no tienes iPhone. Yo tampoco tengo iPhone. Somos pobres, no tenemos iPhone. Somos pobres, no tenemos iPhone. No tenemos iPhone. No. Chale, vale. Por fin. Bueno, ya sabemos que allá no hay ningún camino secreto. Con cuidado. Aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. No sé qué tengo que hacer aquí. Me di cuenta que se me acaba de cortar la grabación del audio. La acabo de retomar ahorita otra vez. Ponte aquí tu pelón de shit. Ay, no. Todo estaba bien calculado. Y vas a venir tú a... ¡Arregala! No sé qué hay que hacer ahí. No. ¿Y para qué te caes? Para el principio. No. Bueno, tampoco para el principio. Puede ser peor. Una cosa extra
que no lo aclaré el 11 de septiembre. Se cumplen no sé cuántos años del atentado de las Torres Gemelas. El dato menos importante, pero bueno, por lo menos aprenden más aquí que en la escuela. No, mentira, vayan a estudiar para que no terminen como yo. Bueno, ¿qué voy a estar haciendo yo? Yo apenas estoy estudiando, yo no he hecho nada. No puede ser, ¿eh? Esto ya me lo hubiera pasado, no sé, qué sé yo. Pero no puede ser que me está costando ahorita. ¿Qué estoy haciendo? No. Pero ¿para qué te vea? No. Viste, no, ya, no quiero jugar más. No quiero jugar más. ¿Sabes? Sube. No, ya no voy a jugar más. Ya no voy a jugar más. Ya. Hasta aquí llegué. You've done this part before. Bueno, You know it's espero possible. que no les Just do what haya you did the gustado first y time. bueno, nos vemos en otro video. Hoy de repente subo otro, quién sabe, así que bueno, nadie se va a enterar de esto porque nadie va a llegar a esta parte, así que